Buenas tardes. En el presente video se va a analizar la obra del río fugitivo de Edmundo Paz Soldán. Los expositores serán Arana Ríos, Silvia Lisset, mi persona, Flores Arana, Margarita Lisset, Mancilla Moreno, Gabriela Cristina. Como base de introducción tendremos que se va a desarrollar una guía de la mano de la teoría de la recepción literaria, aplicada a la novela titulada Río Fugitivo del autor boliviano Edmundo Paz Soldán. El trabajo está compuesto por un aglomerado de categorías que ayudarán a ver la realidad de la obra, sus componentes literarios y las temáticas que se abordan en sus núcleos estéticos y artísticos. Como ubicación del autor tenemos la biografía. Edmundo Paz Soldán nació en 1967 en Cochabamba, Bolivia. En 1997 se doctoró en la literatura hispanoamericana en la Universidad de California, Berkeley, y desde ese mismo año es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Es autor, entre otras, de las novelas Río Fugitivo, de 1998, La materia del deseo, 2001, Sueños digitales, 2001, El delirio de Turing, 2003, Palacio quemado, 2006, Los vivos y los muertos, 2009, y Norte, 2011. Y de libros de cuentos como Las máscaras de la nada, 1990, Desapariciones, 1994, y Amores imperfectos, 1998. Ha coeditado los libros Se habla español, 2000, y Bolaño salvaje, 2008. Características de la novela y generación de Macondo. En 1996 se publicó una peculiar antología de cuentos de Alberto Fuguet y Sergio Gómez. Se propusieron a reunir relatos de algunos jóvenes escritores latinoamericanos en cuya escritura se refleja el ánimo rupturístico que Fuguet y Gómez asumían consciente y frontalmente, una de las variantes más reconocidas del boom latinoamericano. Desde la portada ya anunciaba el tono desde de esta sumisa literalidad. Macondo era el llamativo, el título de la obra. Claramente se trataba de un giro irónico que aludía a Macondo, la mítica comarca creada por García Márquez y emblemada del denominado realismo mágico, en la que transcurren una buena parte de las historias desde el universo narrativo. Por otra parte, con aquella sugestividad expresa que era convocada la imagen de una multinacional como McDonald's, suerte de plástico icónico de estos nuevos tiempos de consumo rápido, frenético y global. La estructura de la novela Río Fugitivo se comprende por poseer 33 capítulos, los cuales no poseen nombres y no son apartados numéricos. Y también encontramos el índice, portada, el río fugitivo, prólogo, la ciudad donde todos cuentan, río fugitivo, nota del autor, a la segunda edición. De ahí encontramos los apartados del 1 al 33. Por último tenemos el epílogo, colofón y la nota biográfica. En cuanto al contexto histórico de la obra, este se va a desarrollar durante una crisis económica y una tragedia social. Tenemos que en Bolivia, en el crecimiento del PIB, el cual se había sostenido durante toda la década de los 90, de repente tuvo un freno abruptamente, el cual pasó de un aumento del 5,0% a un colapso en 1999. Este colapso llegó hasta el 0,4%. Ya en 1978, momento en el que coincide la cumbre del repudiado intervencionalismo, el cual era un modelo de situación de importaciones, abreviado MISI. Con el declive del régimen de las dictaduras, Bolivia alcanzó un PIB
que no volvió a verse durante 27 años. En Bolivia, a diferencia de otros países, la ortodoxia neoliberal no podía atribuir tanta mediocridad en los resultados a la desatentación de sus recomendaciones por las élites. En Bolivia, durante los últimos 20 años, este país ha estado operando continuamente bajo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con excepción de un periodo de 8 meses. Debido en parte a estos acuerdos con el fondo, el cual coordinó sus políticas en Bolivia con el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo del país. Durante más que todo la discreción en el manejo multilateral de las decisiones estratégicas del país, que fueron tan amplias que las agencias se preciaron mundialmente de conducir la implementación del paquete completo de las reformas de liberación, el cual consistía en lo comercial, en lo financiero, lo fiscal, también tocaba lo laboral y las privatizaciones de sectores estratégicos. En este desarrollo, en este proceso, Bolivia se convirtió en un caso modelo de ajuste macroeconómico y el orden institucional. Ya para 1996, el director del PYME, el cual era Malcolm Candesus, afirmó que el futuro económico de Bolivia estaba, entre comillas, asegurado y que él esperaba que Bolivia creciera aún más hasta convertirse en un jaguar andino. Ya para 1990 y 1999, la década que fue más importante en el crecimiento económico de Bolivia, ya que anteriormente se habían tomado dichas decisiones, las cuales fueron como una intervención y se agregaron al aumento del gasto público social en medio del freno del crecimiento económico, lo cual se tradujo a un alivio considerable de la pobreza, sino que también, por el contrario, llegó a promediarse en un 64% de la población. Esto sucedió más que todo entre el 2000 y 2002. Ahora bien, en cuanto a la dimensión de la lectura, la cual se le aplicó la teoría de la recepción literaria, la cual dicha teoría es el método utilizado para poder establecer los criterios como el lector en una obra literaria va a especificar. Además, este tipo de análisis no se va a centrar en ver los fenómenos sociales o históricos que hayan servido como propósito al autor, sino que se va a encargar más que todo de estudiar los efectos que han surgido en el lector y el receptor. Para esto, House 1992 va a agregar que los componentes para una recepción literaria es viable categorizar el género, ya que así nos va a permitir un análisis pleno y el efecto de un texto en el sistema referencial de las expectativas. En cuanto al conocimiento previo del lector, se va a entender o se va a tener entendido por el género de unos como un parámetro el cual va a configurar la construcción del horizonte de expectativas, el cual es igualmente histórico. Pero por otro lado, vamos a tener que Iser, 1987, él va a plantear
que la importancia de la obra va a radicar en la lectura y lo que se va a desarrollar en ella. De igual manera, nos va a postular sobre la naturaleza del lector y va a señalar que es durante el proceso de la lectura donde la obra literaria va a adquirir un carácter sumamente específico, donde el lector, a partir de esto, va a construir un sentido potencial inmerso en la misma obra. Ahora bien, por último, Ingarden va a añadir que la creación va a ser como más entendida como algo estético y la reconstrucción como el valor temático. Esta reconstrucción va a ser una forma de contemplar los lugares de interminación que va a existir en toda la obra literaria y que el lector en el proceso de recepción debe ir contemplando y construyendo para el texto. Es decir, que la obra literaria va a brindar una completa, relativa y variedad de interpretaciones en la cual no se podría condenar u objetar alguna exégesis, ya que cada lector va a ser libre de recibir la información e interpretarla según sus propios parámetros. Ahora bien, con las categorías mencionadas, a partir de los autores citados, tenemos como número uno el diálogo, que más que todo va a consistir en la diégesis del texto. Número dos, tenemos el horizonte de expectativas. Acá más que todo se va a desarrollar o se va a entender como lo que el lector va a esperar por medio del título. Número tres, tenemos lo que viene siendo el sentido potencial. Este sentido más que todo va a ser artístico de lo que el autor quería plasmar y el sentido estético que se va a caracterizar por la realización llevada por el autor. Y por último, se toma en cuenta la concreción, que va a ser como la recepción de transductor a la obra, la cual va a determinar lo indeterminado. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de la aplicación de la guía a la novela Río Fugitivo del Mundo La Paz Solán. Tenemos el diálogo. Anteriormente lo dijo mi compañera que es lo que el lector espera, perdón, es lo del texto leído, es la diégesis. En la ciudad boliviana de Cochabamba, una clase de muchachos inicia su último curso en Don Bosco, un colegio privado y católico al que asisten sobre todo los hijos de familias acomodadas. Las borracheras, los primeros escarceos con las drogas y el sexo y los fanfarronadas, las continúan faltas de disciplina, son algunos de los tiros de paso con que los alumnos intentan, sin saberlo, afirmar algunos de los ritos de paso, con que los alumnos intentan, sin saberlo, afirmar su individualidad y liquidar su adolescencia, al fondo ligeramente atenuada por los muros del colegio aparece una realidad boliviana de los 80 como huelgas, inestabilidad política, racismo, desigualdades sociales, etcétera. De todo ello va dando cuenta Robbie, el narrador de la novela, aprendiz del escritor y la cronista oficial del curso del autor de novelistas policíacas y fáciles de subversivos que circulan de mano en mano cuando la muerte de una persona cercana
le sorprende las certidumbres en las que hasta entonces se apoyaba la familia, el colegio, amigos, que se tornaban como irreales en su intento por resolver el enigma de la muerte. Robin buscará su camino hacia la madurez. Tenemos el horizonte de expectativas, lo que el lector esperaba por medio del título. Con respecto al título de la novela, Río Fugitivo, lo que esperaba era que se tocara algún tema de delincuencia, ya que el nombre del texto atribuye a ciertos aspectos de ese índole. Sin embargo, la obra trata sobre unos jóvenes que disfrutan su vida a su modo, donde su inocencia no ven lo que ocurre en su país, por ejemplo, el racismo, la política, las desigualdades sociales. Tenemos el sentido potencial. El sentido artístico dice de la siguiente manera. Hablamos de los de cada vez más notorios enfrentamientos entre Mauricio y los de Chinatown, mientras la mujer del párpado ha caído, ponía 3 platos de pollo con plátano frito en la mesa. Las pechugas y las entrepiernas nadaban en un aceite negro, requemado y utilizado una y otra vez a lo largo de la mesa. Me metí un pedazo de pollo en la boca y les conté que Mauricio había hablado conmigo y que me había dicho que se arruinara en privado con Chino y Conejo. Por lo visto, había dado resultados. Esto se encuentra en la página 147. En cambio, en el sentido estético, trate de ponerme en su piel, entender su nostalgia por un hombre de mano dura, por el orden de paz y de trabajo de un dictador de los 70. No pude, la llovizna fue convirtiéndose lenta, imperceptiblemente lluviosa y furiosa. Tomás aceleraba y se acercaba al intento a la vereda para salpicar las dulzuras que montonaba las guardias estoicas al lado de sus puestos cubiertos por una bolsa de plástico. Esto se encuentra en la página 148. Por último, tenemos la concreción. Dice de la siguiente manera, la revolución. A principios de los 70, en la universidad pertenecía a un grupo subversivo de la izquierda, eran los tiempos de Revolución Cubana y él era uno de los tantos estudiantes que tenía un póster. Esto se encuentra en la página 39. En cambio tenemos la literatura. Eh, un mosquito suicida de vez en cuando mediante las Tenemos la literatura. Un mosquito suicidia de vez en cuando mediante las aladas pirotécnicas que interrumpen más mis intentos de adaptar a un cuento el misterio de los fósforos de la novela Emily Kemp. Por último, tenemos la conclusión que dice de la siguiente manera. A partir de la interpretación de la novela Río Fugitivo del escritor boliviano El Mundo La Paz, Soldán, se concreta por medio de los personajes jóvenes un sistema de estatus en el cual son ignorados por la inocencia, ya que al estar sumergidos en su propia diversión claramente narcisista y perdida en adiciones y excesos que rechazan la realidad en la que están sumergidos, donde los problemas de la política, la economía, el racismo no son de importancia en sus conceptos y en sus creencias. Además, las condiciones que componen el texto están promovidas por aquella característica de generación del Macondo, donde lo visceral y lo satírico sobresalen en las temáticas. Esto se pudo evidenciar gracias al análisis establecidos a partir de la teoría de recepción literaria. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias.